es la iglesia de Dios. Tú no debes mirar con distinción o con agrado a un hermano y a otro no. Tú debes de tener una parcialidad entre uno y otro. Y en la congregación, hermanos, esto hoy y en el tiempo antiguo parece que estaba sucediendo. Y por eso Santiago le está hablando a estos hermanos. Mire que esto fue escrito en el año 54 después de Cristo. Y hoy día, hace más de miles de años, parece que está pasando lo mismo. Note, ¿por qué no debemos de hacer acepción de personas? Si usted nota el versículo 1, nos los dice claramente. Hermanos míos, nuestra fe, ¿en quién? Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. La primera cosa que vemos aquí es que nuestra fe debe de ser sin acepción de personas, porque Cristo no hizo acepción de personas con nadie. Hermanos, Cristo no hizo acepción de personas. Vemos que Él le predicó a un samaritano, a una samaritana, que era una persona que tenía varios maridos. Le predicó a un publicano que era Mateo, un cobrador dispuesto que estaba acorde con lo que era el imperio romano en aquel tiempo. Le predicó a un revolucionario, a un cananita, que era Simón, que llegó a ser un apóstol de él. Vemos también que le predicó a Pedro, que era un pescador. Hermano, el Señor Jesucristo no tenía distinción. Si vemos en Lucas 18, le predicó a un rico. Si vemos en Juan 3, le predicó a quién? A Nicodemo, un principal entre los judíos. Jesucristo no hizo distinción con nadie. Y hoy día, hermanos, y por eso Santiago le estaba escribiendo a estos hermanos, vemos que las personas algunas veces, cuando entra una persona con un alto rango a la iglesia, lo quieren ponerle en primer lugar. Eso pasa también algunas veces con los pastores. Algunas veces queremos más a un pastor que a otro. No, hermanos. Dice que nuestra fe, nuestra salvación debe de ser sin acepción de personas. Y ahí se demuestra en verdad si uno ha nacido de nuevo. Es fácil, hermanos, amar al quien te ama, pero es difícil amar a quien no ha hecho nada por ti. Y eso dice Santiago aquí. Si en verdad tú has nacido de nuevo, si en verdad lo que dice en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tu conversión debe de ser sin acepción de personas. Y él está escribiendo a cristianos aquí, personas que han tenido una relación con Dios. Pero ¿por qué otra causa no debemos tener acepción de personas? ¿Sabe por qué? Porque Dios, quien es el creador del cielo y de la tierra, que es Dios todopoderoso, el pantocrato, Él no hizo acepción de personas con nadie. Dios es sempiterno, es por siempre, y Dios no hace acepción de personas. Le mandó a predicar a los gentiles, a Pedro, le mandó a predicar a los judíos. Él no veía distinción. Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Y así mismo, hermano, como Dios no hace acepción de personas, su Hijo no hizo acepción de personas, Él quiere que nosotros en la congregación no hagamos acepción de personas. Que vivamos conforme a los mandatos, a los preceptos, las leyes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay un mejor ejemplo que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo. Él no le importaba lo que fuera ni lo que sea, Él predicaba a quien sea. Predicó a un ciego, predicó a un cojo. No miró su situación social, económica, física. Y nosotros, hermanos, como Él es nuestro ejemplo, debemos de predicar y hacer eso en todas las personas. Y si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, debemos de hacer eso, porque Dios lo quiere así. Pero si tú ves en el contexto en que estamos hablando, ahí le está hablando, si tú lees el versículo 2 y 3, Él está hablando a quienes, a ricos y a pobres. Y por eso Él nos dice que no debemos de hacer acepción de personas, para que no debemos juzgar de acuerdo a las apariencias.
Y eso lo vemos en el versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a hacer ¿qué? Jueces con malos pensamientos. Y el versículo 9 nos dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedas convicto de toda la ley. Hermanos, si hacemos acepción de personas, quedamos convictos de toda la ley. Y yo me cuido algunas veces de no hacer esto, de no hacer lo otro. Pero si tú cometes pecado, dice, haces acepción de personas, o haces favoritismo entre uno y otro, tú quedas culpable de toda la ley. Eres pecador como quiera. No quieras convenir a la iglesia temprano, con orar. Si tú haces acepción de personas, dice la palabra de Dios aquí, que tú quedas culpable de pecado. Tú debes de cuidarte y debemos todos de cuidarnos de lo que es eso, de lo que es la acepción de personas. Si notamos en Hechos capítulo 10, versículo 34, Hechos capítulo 10, mire lo que Pedro aquí declara, luego de que el Señor le mostró que fuera a predicarle a los gentiles. Y en el versículo 34 dice esto, Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Note lo que Pedro descubrió cuando ahí lo manda a predicar junto a Cornelio a una persona que no era judía. Y él dice, en verdad, nuestro Dios no hace distinción entre una y otra persona. Porque nosotros tenemos que hacerlo. Nuestra salvación, hermano, nuestra fe, como dice aquí el versículo 1, debe de ser sin acepción de personas, sin favoritismo, sin parcialidad. Debes, hermanos, de amar a todos. ¿Y sabe qué? Aquí en las congregaciones no hay doctores, no hay abogados, no hay ingenieros. Dice la Biblia que todos somos un cuerpo en Cristo. Cristo es la cabeza. Hermano, y si el brazo no está conforme, hermano, no va si un brazo se quiere ir para un lado, hermano, o si el brazo no está conforme al cuerpo, va a pasar algo. Entonces tiene que estar el brazo ahí. Todos somos importantes. Todos somos un organismo. ¿Sabe qué? En la iglesia no es una organización, sino es un organismo. Si falta un hermano, no es igual que las compañías, que puede faltar cualquier persona y te sufre. Si falta el hermano pastor, no va a trabajar igual la iglesia. Y por eso es que todos debemos trabajar al unísono. Debe de ser un solo cuerpo en Cristo. Todos debemos tener un amor. Y si usted va a Hechos, cuando la iglesia crecía, ¿qué pasaba ahí, hermano? Dice que todos eran de un mismo sentir, oraban juntos, tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Y eso es lo que hace crecer a la iglesia. Nuestra conversión, nuestro arrepentimiento en el Señor Jesucristo debe de ser sin acepción de personas. La segunda cosa que vemos en el versículo 2 y 3 de Santiago es que no solamente nuestra conversión debe de ser en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted nota esos versículos detalladamente y lo ve ahí, vemos que Santiago pone un ejemplo ahí y dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dice, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dice al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate tú aquí y bájate a mi estrado. Aquí Santiago está haciendo un ejemplo. Y lo que Santiago quiere decirnos aquí en estos dos versículos es que debemos en la congregación ver con agrado a todos, porque Dios lo ha
querido así desde un principio. Y si usted nota en el versículo 1, en el versículo 2, tanto a ricos como a pobres, Dios le pide y le exige que busquen la salvación. Tanto a ricos como a pobres. Cristo le predicó en Lucas 18:18 a un joven rico y le dijo que dejara todo y le siguiera, y él no quiso. Le predicó a un hombre ciego de nacimiento que no tenía prácticamente nada, y este le siguió. Sabemos, hermano, cómo Dios, hermano, no hace distinción, y en la congregación nosotros debemos tratar de hacer esas mismas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no mira lo que está delante de nosotros, sino Dios mira el corazón. Dios no mira tu apariencia física, Dios no mira tu intelectualidad, Dios mira lo que está dentro de ti. Por eso es que, hermano, algunas veces tú ves que hay muchas personas que físicamente tú dices, pero ¿y ese hombre? Pero interiormente tú dices, wow, qué hombre. Físicamente tú no lo ves nada, pero lo que tiene en el interior. Y vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Note, hermanos, cómo un profeta de Dios estaba más enfocado en lo de afuera que en lo que había dentro. Y Dios le dijo a él lo que dice en ese versículo. Primera de Samuel, capítulo 16. Todos conocemos la historia de David, hermanos. David era un hombre, dice, conforme al corazón de Dios. Era una persona que se agradaba en buscar a Dios. Pero sabe que David en su familia era el más pequeño. David no tenía una posición alta, no tenía un poder como tenían los otros hermanos, no era un hombre de guerra. Y si vemos en el versículo 16, en el capítulo 16, versículo 7, note lo que en ese momento Samuel estaba buscando. Estaba buscando una persona con apariencia que pudiera dirigir al pueblo, una persona fuerte. Y note lo que dice el versículo 7 del capítulo 16. Y Jehová respondió a Samuel, no mires que... Siga. Amén. Note que Dios no se va a fijar en el físico. Dios no se va a fijar en lo lindo que tú te veas. Dios se va a fijar en lo que hay adentro de tu corazón. Y hermano, y en la congregación, cuando tú veas que entra una persona, no mires su apariencia física, no mires lo que está delante de tus ojos. Mira que eso es una alma para Cristo que puede llegar a los pies de Cristo y tráelo y ponlo en tu lugar. Y eso era lo que Santiago estaba tratando de transmitirle a los hermanos. No mire a una persona por lo bien que se ve. No mire a una persona por lo lindo que es. Mira su corazón. Y en la congregación, hermanos, todos tenemos el mismo estatus. Mire, hermano, a mí me ha tocado discipular a gente que tienen casi 94 años. Y esas dos personas se me enfermaron en estos días con el virus que anda así. Y hermano, a mí me dolió como si fuera a mí mismo. Y eso es lo que en verdad Dios quiere. Que las debilidades de José Ramón sean las mías. Y si yo puedo ayudarle, yo ayudarle a él. Nosotros algunas veces nos enfocamos más en los errores, y eso vamos a ver en el versículo 4, que en ayudar al hermano. Y cuando el hermano cae, lo primero que hacemos es pisotearlo arriba de eso. Y tú estás haciendo acepción de personas. Porque todos somos pecadores. Y Dios no mide el pecado
de José Ramón y el mío, no lo mira como que el de él es más grande y el mío no. Él lo mira igual. Pecado es pecado, hermano. No importa lo que sea, pecado es pecado. Y eso es lo que Dios quiere, que en la congregación, como en Hechos, trabajemos juntos, unánimes, sin acepción de personas. Y eso es lo que quiere Dios. Pero vamos a ver el versículo 4, hermano, lo que pasa cuando, primero, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo es sin acepción de personas. Segundo, cuando no miramos con igualdad a todos, ¿qué pasa en nuestras mentes? Santiago, versículo 4 del capítulo 2. Lo llevo un poco rápido, hermano, porque el estudio es un poco extenso. Estoy dando los puntos más importantes. Yo sé que solamente tengo media hora. Entonces dice el versículo 4, todos a unísono leyendo. Si hacemos acepción de personas, dice, no venimos a ser jueces nosotros mismos, y no solo jueces, sino con ¿qué? Con malos pensamientos. Y yo les digo, hermanos, nosotros tenemos la potestad de juzgar. ¿Quién es el único que tiene la potestad de juzgar a una persona? Dios. Dios es el único que puede juzgar a una persona. Y vamos a ver a través de la Biblia que Él no lo hace. Él no se enfoca en los errores de la persona si Él solo lo que quiere es salvar a la persona. Y hermanos, todos somos pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción, somos pecadores. Y Dios es el único que tiene la autoridad, el poder, el dominio para juzgar a nosotros, hermanos. Ni tú, ni nadie tiene la autoridad, ni yo tengo la autoridad para venir a juzgar a nadie. ¿Quién soy yo, hermanos? Y la palabra de Dios vemos que Él es el único que tiene la autoridad, el dominio de juzgar, y no lo hace. No hace acepción de personas. No lo hace. Vamos a Salmos capítulo 7, versículo 8. Salmos capítulo 7, versículo 8. Y aquí vemos al salmista David pidiéndole una oración a Dios. Y mire, yo los otros días hablaba con el hermano José Ramón y yo decía, mira, yo prefiero que ser juzgado por Dios, como decía David, antes que ser juzgado por los hombres. Porque Dios va a tener misericordia de mí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero el hombre no tiene misericordia. Y note lo que dice David en este versículo de Salmos capítulo 7, versículo 8. Salmos capítulo 7, versículo 8. Dice, Jehová juzgará a los pueblos. Y luego dice David, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Solamente Dios tiene la potestad de juzgar. Y aquí David, sabiendo cómo son los hombres, está diciendo, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad, júzgame. Porque sabemos que Dios es todo misericordioso. Y Dios, hermanos, en su misericordia, Él no nos va a hacer lo que nosotros en verdad merecemos. Y eso es lo que hace Dios con su misericordia. Y por eso es que David decía esto. Y por eso era que en la congregación no podíamos hacer acepción de personas. Porque inmediatamente una persona empieza a hacer acepción de personas, parcialidad, empieza a juzgar al hermano y a ver los pecados del hermano y empieza a maldecir al hermano por dentro de él.
y lo hace añicos, en vez de restaurar y orar por el hermano. Eso es lo que quiere Dios en la congregación. Eso estaba pasando en aquel momento, cuando la iglesia estaba siendo perseguida. Y Santiago le está diciendo, cuídense de la parcialidad, cuídense que eso entre a la congregación, cuídense de que esto pueda llegar a ustedes y ustedes hagan acepción de personas entre los hermanos. Y él lo está amonestando ahí. Y nosotros debemos de cuidarnos hoy en día. Mire, hermanos, el único que tiene autoridad para juzgar es Dios. Y él lo va a hacer conforme a su misericordia. Y si usted lee el versículo 13 de Santiago, dice que nosotros debemos hacer misericordia como Él hace misericordia. Y dice que la justicia no es mayor que la misericordia. Y Él quiere que nosotros transmitamos eso a nuestros hermanos. Nosotros no somos quienes, hermanos, para juzgar a nadie. Note lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 7. Mateo capítulo 1, versículo 7. Ese versículo conocemos mucho. Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que mire, os seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo miras a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os desaparecen. Note lo que dice aquí, no juzguéis. Y algunas veces en la congregación nos enfocamos más en el error de mi hermano, en lo que va a cometer mi hermano, en lo que va a hacer mi hermano, que en lo que yo estoy haciendo como cristiano. Mire, hermano, cómo el Señor Jesucristo le está diciendo aquí a las personas, enfócate más en tus errores, enfócate en tus caídas, enfócate en lo que tú estás haciendo mal, para que puedas ayudar a tu hermano. Y hacemos todo lo contrario. Nos enfocamos más en los errores del hermano, en las cosas malas que hace el hermano, que las que hacemos nosotros. ¿Y qué llegamos a hacer, hermanos? Jueces con malos pensamientos. Y Santiago está amonestando a estos hermanos y diciéndole claramente, en la congregación, si tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, si tu fe es en el Señor y Salvador Jesucristo, tu conversión debe ser sin acepción de personas. Porque en la congregación todos somos un cuerpo. No hay una persona mayor que otra. Si entra una persona con anillo esplendidoso, si entra una persona con ropa andrajosa, no sientes a ese de aquel lado y sientas, no. Párate tú y dale la silla al hermano que está mal vestido. Y si tienes tú una ropa mejor, llévasela. Y aquí dice, si tú no haces eso, vienes a ser jueces con malos pensamientos. Y vemos aquí que el único que puede juzgar es Dios. El único que puede dictaminar algo en la vida de alguien es Dios. El único que puede mandarle sobre una persona es Dios. Nosotros no somos quienes. Nosotros somos criaturas de Dios. No somos dioses, hermanos. Mira, hermanos, hay algo que en las congregaciones le duele a uno. Y uno ve eso, hermano. Y yo allá en Convertidos a Cristo he aprendido del pastor. Y yo algunas veces digo, pero ¿por qué él actúa así, de esa forma?
¿Sabe que había una persona que era un haitiano, una persona de otro país? Y usted sabe que cuando hubo el terremoto, esa persona fue a ese país. Y el pastor Mayén pasó todo un día buscando a ese hermano. ¿Y sabe a dónde fue Mayén a llegar, hermano? Haití. ¿Sabe en qué versículo me recordé? Dice que si el pastor tiene 99 ovejas y pierde una, ¿qué hace el pastor? Y va a busca de la 100. Yo había hecho eso como pastor o con un hermano mío. ¿Tú habías hecho eso con un hermano tuyo? Debemos de pensar, hermanos. Estamos haciendo las cosas, si lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Yo no sé, hermanos, cómo nosotros hacemos las cosas. Mire lo que hizo el Señor por nosotros. Si usted ve todo el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y hoy mismo, yo mismo digo que yo he fallado mucho. Yo digo que gracias a las oraciones de mi hermano, yo estoy aquí en pie. No. Gracias a las oraciones de mi hermano, yo estoy aquí. Y eso es lo que hace Dios. Tú te preocupas por tu hermano, te preocupas por lo que hace tu hermano, estás haciendo algo por tu hermano. Eso era lo que Santiago no quería permitir en la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos saber. Mire, yo los otros días estaba en el retiro, y disculpe que le quiten unos minutos de más. Estaban hablando sobre la oración. Y hay un versículo que me impactó mucho, que dice que Satanás pidió el alma de Pedro para zarandearlo. Pero dijo Jesucristo: yo he orado por ti para que tu fe nunca falte. Digo yo, gracias a José Ramón, Pastor Mayén y otras personas, yo no he caído, hermano. Yo no sé, hermano, si usted ora, si usted pide por otra persona, usted debe de pedirle a Dios. Dios lo escucha. Dios lo escucha. No debemos de hacer acepción de personas en la iglesia, hermanos. Debemos poner a Cristo en primer lugar. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, Señor del cielo, Señor de la tierra, Señor de